Buenas, apreciados estudiantes. Hoy vamos a iniciar con el tema Sistema Cardiovascular, Generalidades. Mi nombre es Greta Irasi y voy a ser su tutora en este tema. El sistema cardiovascular está formado por tres órganos de importancia. Estos tres órganos son el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. El corazón, la bomba impulsora formada por cavidades huecas donde se va a alojar la sangre, que es la que se va a distribuir a toda la economía a través de los vasos sanguíneos. El corazón, que es la bomba muscular, es de tamaño algo mayor que el puño cerrado. Es una bomba muscular doble con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos separadas, las aurículas de un tabique interauricular y los ventrículos de un tabique que es el tabique interventricular. Las aurículas son las áreas receptoras de la sangre y los ventrículos son cavidades de descargas. Sus paredes poseen 3 túnicas: endocardio, miocardio, que es la masa muscular fundamental del corazón, y el epicardio. El pericardio es una membrana fibrocerosa doble con una pared o una capa visceral que se adhiere al corazón y una capa parietal que se adhiere a la pared costal. Ese doble capa deja un espacio que se conoce como el espacio virtual, que sería el espacio pericárdico, el cual está contenido un líquido que se llama líquido pericárdico, que permite que las dos hojas se movilicen o se desplacen durante los movimientos de sístole y diástole que se produce en la contracción del músculo cardíaco, que forma parte del ciclo cardíaco. Cuando ese contenido que es virtual, que contiene el líquido pericárdico, se ve sometido a procesos patológicos, como por ejemplo la pericarditis, que es una inflamación del pericardio debido a causas virales, bacterianas, o procesos inflamatorios como enfermedades autoinmunes, o cuando se produce un accidente donde hay pérdida de sangre y hay lesión del pericardio, este puede llenarse de sangre que se conoce como hemopericardio, entonces deja de ser ya una cavidad virtual para ser una cavidad real y contener ese contenido que puede ser inflamatorio o sangre. Como dijimos que la pared del corazón se divide en 3 capas, la intermedia, que es el miocardio, donde está el músculo cardíaco, el endocardio, que es la pared más interna, donde están las células epiteliales de revestimiento, y el pericardio, que es la membrana doble, que ya les hablé, que contiene un espacio que se conoce como el espacio pericárdico. Si miramos entonces la parte interna en esta imagen del corazón, vemos que están las cavidades que le hablamos, las 4 cavidades. Aquí estaría ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aquí aurícula izquierda. Vemos entonces las 4 cavidades de las que vamos a hablar a continuación. La aurícula derecha, esta también se llama orejuela derecha, está entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Lo que pasa es que la vena cava inferior es posterior y no la vemos porque estamos viendo la cara anterior del corazón. Entre las aurículas hay un tabique, como les dije, que es el tabique interauricular, que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. El ventrículo derecho, que es a continuación de la aurícula derecha, está unido a la aurícula derecha a través de un orificio o válvula que se conoce como válvula tricúspide o válvula auriculoventricular derecha, que permite la entrada de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Esta cara aurícula se encuentra, como habíamos comentado aquí, en la cara
esternocostal o la cara anterior del corazón, ¿verdad? Esternocostal o cara anterior del corazón. Tiene una pequeña porción, que es la porción diafragmática, que era la que le iba a mostrar en la diapositiva que viene, y además de eso, corresponde, el ventrículo derecho corresponde a todo el borde inferior del corazón. Entonces, este es el diafragma, que es el músculo principal del pulmón, y vemos cómo aquí está el corazón. Fíjense que el corazón tiene forma triangular, este es el ápex y este es la base. Entonces parte descansa del ventrículo derecho sobre la cara diafragmática. Entonces, hablamos del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha, si vemos este corte sagital de una figura animada de un dibujo del corazón, entonces vemos que aquí está la aurícula derecha y fíjense dónde está la vena cava superior que desemboca en esa aurícula derecha. Aquí está, vena cava superior. Y otro que desemboca es la vena cava inferior. Estos serían los orificios donde desemboca la sangre de las venas. Luego esa sangre va a pasar a la aurícula, al ventrículo derecho. Ventrículo derecho a través de esta válvula que se conoce como la válvula tricúspide o válvula auriculoventricular derecha. Luego la sangre contenida en el ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar para ser oxigenada. Fíjense que esta es una sangre desoxigenada porque viene de las venas. En, digamos, un color para diferenciar que estamos hablando de venas y arterias, el color azul para cuando hablamos de venas y el color rojo cuando hablamos de arterias. Sin embargo, en el corazón va a pasar alguna cosita de que cambian, digamos, los nombres relacionados con otra estructura. Por ejemplo, las venas son, desde el punto de vista en el corazón, las venas son las estructuras que descargan la sangre en el corazón. Entonces, como la vena cava superior e inferior descarga sangre al corazón, lo mismo ocurre con las venas pulmonares, que a pesar de que ellas traen sangre oxigenada, se llaman venas, pero porque descargan la sangre en las aurículas izquierdas. Lo mismo con la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada al pulmón para oxigenarla, pero como lleva sangre en el corazón, las estructuras que llevan la sangre, que sacan la sangre del corazón, se llaman arteria. Entonces esta sería la arteria pulmonar y esta sería la aorta, ¿ok? Entonces la aurícula izquierda constituye la mayor parte de la base del corazón y la cara posterior. La aurícula izquierda está en la cara posterior y la mayor parte de la base o cara posterior del corazón. Ahí desembocan, ya dijimos, las venas pulmonares, que son el número de 4, que traen sangre oxigenada. Y ella se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide o mitral. En esta imagen sí la podemos ver mejor, ¿verdad? Aquí tenemos la válvula bicúspide, aquí tenemos la aurícula izquierda. Fíjense que desembocan, aquí se logran ver dos venas pulmonares izquierdas. Son dos izquierdas y dos derechas que desembocan en la aurícula izquierda, y esa sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo, entonces, es esta estructura que está aquí. Fíjense que tiene la pared más gruesa y eso se debe a que su función debe trabajar contra presiones elevadas o digamos un sistema de presiones un poco más elevadas que el sistema sistémico donde va la sangre a través de la aorta. Allí digamos, desemboca esa sangre en la aorta, el inicio de la aorta ascendente, que es la salida del ventrículo izquierdo donde va la sangre oxigenada. El corazón está irrigado a través de unas arterias que se conocen como las arterias coronarias. Su nombre se debe a que rodean la base del corazón como formando una corona. Entonces tenemos la coronaria derecha que irriga la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el tabique interauricular. Y la aurícula izquierda que irriga el ventrículo
izquierdo, la aurícula izquierda y el tabique interventricular. Ellas nacen en la aorta ascendente. Apenas la aorta nace, ahí aparecen las arterias coronarias. Por otro lado, la sangre entonces se encuentra alojada en su propia cámara, que es el circuito circulatorio. Entonces ya dijimos que el sistema circulatorio es el corazón, es la sangre y son los vasos sanguíneos por donde se va a distribuir esa sangre, ¿no? Que es el líquido. Entonces la sangre es un componente líquido y tiene también elementos formes porque la parte líquida es lo que conocemos como el plasma, que si tomamos una muestra de sangre y la dejamos en reposo, vemos que los elementos formes, que son las células, precipitan y arriba queda un elemento líquido que viene a ser el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Los elementos formes de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Sin embargo, cuando hablamos del hematocrito, es el porcentaje que ocupa la fracción sólida en una muestra de sangre. Generalmente tomamos esa fracción sólida o que es el volumen que ocupan los glóbulos rojos. Hematíes o eritrocitos, pero también allí ocupan los glóbulos blancos y ocupan también las plaquetas que son elementos formes. El hematocrito varía del valor normal entre hombres y mujeres, los hombres entre 41 a 53 y las mujeres de 36 a 46%. Esto es un valor porcentual. Entonces dijimos que ese volumen de sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta. En esta imagen vemos, digamos, un mapa conceptual. Vemos entonces el ventrículo izquierdo, pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de esta válvula, que es la válvula mitral. Entonces el ventrículo izquierdo sale a la aorta y la aorta son 5 litros, generalmente el valor normal, pero puede variar de la actividad física, del peso, del volumen. Pero generalmente son 5 litros que salen del ventrículo por minuto. Entonces, eso se distribuye en toda la economía: cerebro, coronarias, riñón, gastrointestinal, músculo y piel. Luego eso va a pasar por un sistema de vasos más pequeños que se conocen como capilares. Y es allí, en esa zona, donde realmente se va a distribuir la sangre a la célula, porque el objetivo es alimentar la célula, porque como sabemos, la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Entonces, esa sangre va a alimentar la célula, lleva oxígeno, lleva glucosa, lleva aminoácidos, o sea, lleva los nutrientes que se requiere, lleva agua, y va a recoger a través del sistema venoso el CO2, que es un desecho metabólico de la célula, y otros desechos metabólicos como la urea, la creatinina. Eso va a pasar a la parte venosa para luego pasar de nuevo a la parte venosa y ser llevada al pulmón para oxigenarse. Entonces el sistema cardiovascular está formado por dos tipos de circulación: la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor corresponde a la sangre desoxigenada y es la mitad derecha del corazón. Quiere decir que la circulación menor inicia desde que la sangre es descargada en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de esta válvula que dijimos que era tricúspide, y después pasa a la arteria pulmonar para llevar sangre no oxigenada. Fíjense que es de color azul, ya les dije que el azul se utiliza para decir que la sangre es desoxigenada, o sea que no contiene oxígeno, va a esta estructura aquí que es el pulmón. El pulmón se encarga de oxigenarla y luego va a pasar aquí a las venas pulmonares para descargar en la aurícula izquierda, luego descargar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y luego sale a la aorta para distribuirlo en el cerebro, pulmón, cerebro, músculo, hígado, o sea, intestino, riñón, a toda la economía. ¿Ok? Esa ya desde que sale de la aorta para ser distribuida en toda la economía de nuestro organismo, es como lo que se conoce como circulación mayor y es una sangre oxigenada y es bombeada a través del músculo cardíaco a través de la aorta.
Entonces, existen dos tipos de células básicas, ¿verdad? Existen las células miocárdicas, que son las células que hacen el trabajo miocárdico, y existen otras células especiales